Bienvenidos todos los asistentes a esta charla, nuestra última charla de este ciclo de Cátedra de Historia, Universidad Pontificia Bolivariana. Este semestre lo dedicamos a conmemorar diferentes eventos y personajes de la Revolución Mexicana, y hoy, para cerrar con broche de oro, tenemos a la doctora Ethel Herrera Moreno. La doctora Ethel Herrera Moreno es arquitecta y doctora en arquitectura por la Universidad Autónoma de México, maestra en restauración de monumentos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Trabaja desde hace 36 años en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de esta institución. Ha realizado estudios diversos sobre restauración de monumentos, historia del arte y de arquitectura, contando con amplia experiencia en el ramo de la investigación. La doctora Ethel se ha especializado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en la arquitectura funeraria de la misma ciudad. Es autora de los siguientes libros: Evolución gráfica del Distrito Federal, Restauración integral del Panteón de Dolores, el Panteón Francés de la Piedad como documento histórico, una visión urbano-arquitectónica. Es coautora de las siguientes publicaciones: 500 planos de la Ciudad de México. Del artículo, un ejemplo de decoración mural religiosa en arquitectura civil. También ha escrito diferentes capítulos del libro, artículos y guías. Ha participado en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales, en coloquios de historia, arquitectura, escultura, urbanismo y costumbres funerarias. Es presidente de Amigos Protectores del Panteón Civil Dolores, coordinadora del Comité Científico de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria del ICORNUS México, así como presidenta de la Junta de Honor y miembro de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, que de hecho es una de las instituciones con cuyo apoyo contamos en el día de hoy. Muchísimas gracias a esta red. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Ethel. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a los organizadores, a Margarita Restrepo, a Alejandra Izaza, o sea, a ti, a Diego Bernal y sobre todo pues a la Universidad Pontificia Bolivariana. Y a todos los que me están viendo, que bueno, solamente son los que están presenciales. Bueno, el motivo de esta plática es dar a conocer el último lugar donde descansan los restos de Pancho Villa, mostrarles un panorama general de su vida y enseñarles los distintos lugares donde vivió, así como sus diferentes monumentos funerarios, todo ello ricamente ilustrado con fotografías. La que sigue. La diapositiva que sigue, ¿me la puedes pasar? Ah, bueno. José Doroteo Arango Arámbula nació el 5 de junio de 1878 en la Coyotada, Río Grande, partido y municipio de San Juan del Río, Durango. Sus padres fueron Agustín Arango y Micaela Arámbula. Aquí vemos del lado derecho el municipio, bueno, toda Durango, el estado de Durango, que se encuentra al noroeste de la capital de la República, digo, de la República Mexicana. Y ahí está señalado casi al centro el municipio de San Juan del Río. Bueno, a temprana edad murió su padre, por lo que tuvo que ayudar al sostén de la familia y trabajar de leñador, albañil y mediero. Aquí abajo vemos la foto de la casa donde él nació. La restauraron, es de adobe, la dejaron tal como era, sin abrirle ventanas, tal como era, con su horno para el pan que se encontraba fuera de su casa. Actualmente toda esa zona es museo
y a la derecha de la casa vemos la entrada a dicho museo. En 1894, contando con 16 años, vivía con su mamá, sus hermanas Martina y Marianita y sus hermanos Antonio e Hipólito, en la hacienda de Gogojito, municipalidad de Canatlán, Durango, propiedad de Isabel Pérez Gavilán, quien la subarrendaba a Agustín López Negrete. Aquí vemos una fotografía de esa hacienda que como vemos está abandonada. La que sigue. En 1894, el hacendado Agustín López Negrete intentó afrentar a su hermana Martina, por lo que Doroteo la defendió y disparó contra el hacendado. Entonces huyó y se refugió en la sierra, convirtiéndose en cuatrero. Aquí vemos una foto de la sierra de Durango. Tuvo que abandonar Durango y se instaló al sur del estado de Chihuahua para continuar sus correrías. De acuerdo con sus memorias, señala que su padre, Agustín Arango, fue hijo natural de Jesús Villa, pero llevaba el apellido de su madre, Arango. Menciona: yo sabía, como jefe de mi familia, cuál era el verdadero que debía haber llevado mi padre, y resolví, mejor que ocultarme bajo otro nombre cualquiera, restaurar el que verdaderamente me correspondía, y me hice llamar con toda justificación Francisco Villa. Hay otra versión que dice que Francisco Villa, que tomó el nombre de Francisco Villa porque cuando se fue a la sierra, se unió con un bandolero que se llamaba Francisco Villa y de ahí tomó el nombre, pero yo le creo más a esto porque esto es lo que él dice en sus memorias. Aquí vemos el estado de Chihuahua, que colinda con Estados Unidos y también con Durango. Entonces, en la parte sur es donde él se fue a la sierra, como vemos en la fotografía de abajo. La que sigue. Villa se unió a la gavilla de Ignacio Parra, conocido bandolero de quien se separó para dedicarse a diferentes actividades, desde carnicero, minero y albañil. No por mucho tiempo, porque fue descubierto y regresó a escondidas a su casa en Río Grande, donde encontró a su mamá muriéndose. Y desgraciadamente, como iba de fugitivo, pues no la pudo acompañar. Aquí vemos una litografía de Ignacio Parra, que señala: ya la autoridad tomó garra al malvado Ignacio Parra. A la derecha tenemos la foto de Villa a los 25 años. Según sus nietas, esta foto que la presentan en el libro Memorias de Pancho Villa, que las memorias las escribió Manuel Bauche, alcalde, pero ellas retoman las memorias y las presentan. Y dicen que esa foto es la foto más antigua de Pancho Villa. Bueno, después se fue a Chihuahua, donde puso una carnicería con Eleuterio Soto. En esa época seguía en el poder Porfirio Díaz, haciendo tanto cosas negativas como positivas, como la modernización de México. Villa nuevamente tuvo que huir y volvió a vivir como bandolero a Salto de Mata, como vemos en la foto de abajo. Díaz se volvió a postular con Ramón Corral en la vicepresidencia. Entonces se organiza el Centro Antireeleccionista y Francisco I. Madero empieza su campaña para la vicepresidencia. Y aquí vemos a Madero con Abraham González y otros dos antireeleccionistas. En la foto de abajo vemos a Villa con su caballo, como él huía en la sierra. La que sigue. Poco tiempo después conoció a Abraham González, quien lo fue instruyendo sobre los objetivos del movimiento maderista y la conveniencia de unirse a él. Díaz ganó la presidencia y Corral la vicepresidencia.
Por ello, Francisco y Madero convoca a levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz a través del Plan de San Luis. Villa se adhiere a la lucha y junto con Pascual Orozco dan al maderismo sus éxitos definitivos. Fundamentalmente la toma de Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911, que significó la derrota total de la dictadura. Aquí vemos el campamento revolucionario en Ciudad Juárez, en donde, bueno, están los nombres escritos de todos los que estaban ahí, pero está Madero, Villa, el papá de Madero, Orozco, etcétera. Y vemos aquí a Villa con Rodolfo Fierro y José Rodríguez. Rodolfo Fierro fue uno de sus generales más importantes, que lo acompañó todo el tiempo. En la de en medio vemos a Villa en medio, con Pascual Orozco, con Raúl Madero y con Roque González. Y ya abajo vemos la cuadrilla del campamento revolucionario. Y también a Villa con Pascual Orozco en Laredo, Texas, ese mismo año. La que sigue. Porfirio Díaz dejó el poder y salió de México en 1911 en el barco Ipiranga. Aquí vemos a Díaz despidiéndose de México y luego ya en el barco Ipiranga y el barco. Al triunfar Madero, Villa dejó sus tropas al mando de Raúl Madero y se retiró a la capital de Chihuahua, estableciendo un negocio de compraventa de carnes. Y vive ahí con su esposa en la casa que se denominaría Quinta Luz, hoy convertida en museo con objetos del general. Se llamó Quinta Luz por su esposa, que era Luz Corral. Aquí vemos la foto de cómo la restauraron y cómo está en muy buen estado el museo. Vemos la foto de la fachada y del interior. Vemos también una foto de Villa con Raúl Madero, quien se quedó con sus tropas. Y bueno, el lema de Madero era sufragio efectivo, no reelección. Y tomó posesión junto con Pino Suárez de vicepresidente, como vemos en la foto de abajo a la derecha. La que sigue. En Chihuahua, quiero decirles que aquí no es una clase de historia de la revolución, porque realmente es muy complicada. Hubo muchos que se volvieron en contra unos de otros, se pasaban a otro bando, en fin. Entonces aquí pues nomás presento los más que están directamente relacionados con Villa. Bueno, en Chihuahua, Pascual Orozco, que había ayudado al Plan de San Luis, mediante el plan de la empacadora, desconoció al presidente Madero. Y entonces Villa, por órdenes de Madero, retoma las armas y se convierte en general. Vemos la foto en donde se convierte en general, ahí vemos esta foto, la otra foto en su caballo. Huerta atrapó a Villa y ordenó su fusilamiento. Sin embargo, lo perdonó enviándolo a la cárcel de Tlatelolco, en donde se fuga disfrazado de doctor. Ahí vemos la cárcel de Tlatelolco, donde Villa estuvo, y en sus memorias él platica que ahí fue donde inició sus ganas de dictar sus memorias, porque realmente él no escribía bien. Y bueno, a la derecha está Victoriano Huerta. Félix Díaz y Huerta firman el pacto de la embajada, apoyados por el embajador norteamericano Henry Wilson, por el que hacen que renuncien Madero y Pino Suárez, y posteriormente los asesinan en la llamada Decena Trágica. Ahí vemos una imagen del fusilamiento de Madero y Pino Suárez. Ya comandando la División del Norte, Villa obtiene una serie de triunfos que logran la caída y renuncia de Huerta. Se disuelve el Ejército Federal,
Carranza entra a la Ciudad de México y convoca a una convención que se traslada a Aguascalientes, donde todos los revolucionarios están representados. Nombran a Eulalio Gutiérrez y destituyen a Carranza y a Villa. Carranza establece su gobierno en Veracruz y Villa es nombrado jefe del ejército convencionista. En ese momento, Villa y Zapata entran a la Ciudad de México y establecen una alianza mediante el Pacto de Xochimilco, y ahí ya se ponen en contra de Carranza. Aquí, esta foto que vemos aquí es histórica, porque es cuando Villa y Zapata se encuentran, es la única vez que se ven. Villa se sienta en la silla presidencial en el Palacio Nacional, y es histórica esa foto. Y bueno, abajo hay una imagen que representa esa visita. Y en su lado izquierdo está Venustiano Carranza. La que sigue. En 1915 inicia el declive de la División del Norte con las derrotas del Bajío, por lo que se repliegan hacia el norte. Estados Unidos reconoce el gobierno de Carranza. En 1916, Villa, convertido en guerrillero, ataca Columbus, Nuevo México, y es declarado por Carranza fuera de la ley. Aquí en las fotos de arriba vemos a la División del Norte con sus caballos y otras de pie. En medio vemos un periódico gringo que explica la invasión de Villa, y otro que acá que Villa ataca a Columbus. En 1917 se promulga la Constitución Política de México. Carranza intensifica sus acciones contra Villa y Zapata. Villa ocupa Parral y Ciudad Juárez. Zapata es asesinado en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. Ahí vemos la foto del periódico donde lo enseñan cómo murió. El coronel Guajardo fue el que lo mató físicamente, pero el que ordenó su muerte fue Carranza. Y bueno, vemos una imagen en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, que fue en 5 de febrero. Y la foto de Carranza. Vemos otra foto de Villa con Felipe Ángeles. Felipe Ángeles fue un general muy cercano a él, estuvieron muy unidos. El general Ángeles fue de los más buenos de sus generales, porque hubo muchos generales que hicieron muchas maldades. En cambio, él realmente sí fue de los buenos. Sin embargo, se separaron y al poco tiempo fusilan al Felipe Ángeles. La que sigue. Carranza es asesinado en Tlaxcalaltongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Adolfo de la Huerta queda como presidente provisional y propone la amnistía a Villa, quien depone las armas y se va a vivir con su esposa Luz Corral y sus hijos Agustín y Micaela a la ruinosa hacienda del Canutillo, que empieza él a restaurar. Esta hacienda está en Durango. Después Villa recoge a varios de sus hijos y los lleva a vivir con él, entre ellos Octavio, Celia y Juana María. Octavio fue el papá de Guadalupe y Rosaelia Villa, las que escribieron el libro. Establece la escuela Felipe Ángeles, en donde manda a sus hijos, a los hijos de los antiguos combatientes y a los que viven cerca. Y también se dan clases nocturnas para los generales, bueno, para todos los villistas que muchos no sabían leer ni escribir. Aquí vemos arriba un periódico anunciando el asesinato de Carranza, después Carranza muerto, y después, bueno, abajo vemos la hacienda de Canutillo, que está restaurada y que es museo también.
y la escuela en la parte de abajo. Vemos también escenas de Villa en la hacienda, lo que hacía en las faenas de la hacienda. Y también vemos ahí una foto de Villa con Luz Corral y los hijos que en ese momento los trajo a vivir. Él fue, pues bueno, muy viejero, eso es completamente sabido que tuvo muchas mujeres, pero realmente se casó con dos, con Luz, que está aquí en la parte, bueno, que está acá arriba y está en la parte baja. En la parte baja está con su última esposa, Austreberta. Muy curioso que se llevaban bien porque está Villa con las dos. Y al final, abajo, de su lado derecho, están 5 personajes. Todos son hijos de Villa, pero todos son hijos de diferente mamá. Era muy ordenado. Sí. Bueno, la que sigue. Sus últimos años los pasó muy contento en la hacienda de Canutillo, mandó a hacer una alberca, nadaba, le gustaba andar en bicicleta, también descansar en su sillón, mecedora, también con sus hijos chiquitos. Mandó a hacer un campo de pelota vasca, porque le gustaba jugar pelota vasca. Y ahí lo vemos en una de las imágenes. En otra imagen, departiendo con uno de sus amigos, sentado. En otra, chiquita con sus hijos. Y en el otra, él parado en la hacienda. Fue asesinado el 20 de julio de 1923. O sea, prácticamente de 20 a 23, pues estuvo tranquilo, digamos. Y fue asesinado por un grupo de 15 hombres que ocultos en una casa lo acribillaron mientras pasaba en su automóvil. La emboscada habría sido organizada por el diputado Jesús Salas Barraza. 3 años después, su sepulcro fue profanado y la cabeza separada de su cuerpo. Sus restos fueron trasladados al Monumento a la Revolución el 20 de noviembre de 1976. Aquí vemos una escena terrible cuando fue acribillado, porque iba en el coche y pues ahí se ve horrible la escena. Pero así fue. La que sigue. La siguiente, por favor. Bueno, sus monumentos funerarios. El sitio donde fue construido el mausoleo de Villa, que vemos sus imágenes, era el ocupado por el antiguo panteón de Nuestra Señora de la Regla, hoy Parque Revolución, de la Villa de San Felipe el Real de Chihuahua, que había sido establecido como consecuencia de la mortandad causada por una epidemia de cólera morbus que hizo insuficiente el panteón de Nuestra Señora de la Merced, hoy Parque Urueta. Sin embargo, el nuevo panteón de la Regla se convirtió en lugar de entierro para personajes de renombre y el antiguo de la Merced permaneció para los pobres. En 1884, el Ayuntamiento de Chihuahua acordó el cierre del Panteón de la Regla debido a que había saturado su cupo, aunque aún existían lotes adquiridos a propiedad por familias de la sociedad chihuahuense que construyeron monumentos y capillas funerarias en él. En diciembre de 1913, Villa derrotó a Huerta y ocupó la ciudad de Chihuahua, asumiendo la gobernatura. Estableció un gobierno que incautó numerosas propiedades de la élite chihuahuense, entre las que expropió un lote en el Panteón de la Regla
en el que dispuso la construcción de 2 capillas, una para él y otra para sus generales. La de él sí se construyó, que es la que vemos, y la otra no se hizo. El maestro cantero Santos Vega la construyó en un año, formada por una cripta subterránea y la capilla superior. Cuentan que cuando Santos Vega mostró a Villa el mausoleo terminado, este lo observó y recorrió en silencio para finalmente expresarle al autor: ¿sabe qué? Me gusta mucho. Bueno, como vemos, es una hermosa capilla funeraria de arquitectura ecléctica con elementos neoclásicos y neogóticos. La portada está enmarcada por columnas estriadas tritóstilas con capitel corintio y ménsulas que sostienen un templete con 4 columnas pareadas, un tambor con ventanas trilobuladas y una cúpula de gajos, rematada por una cruz. Al centro de la portada destaca el acceso con arco apuntado y un rosetón en medio, y encima un bello medallón en relieve con 2 angelitos que sostienen una corona con un cáliz abajo. En general, es un conjunto ricamente decorado por columnas y remates pareados, ventanas con arcos apuntados y medallones con rosetones. Aquí vemos el hermoso medallón con los angelitos. Vemos el arco apuntado del acceso, vemos las columnas pareadas, tritóstilas, rematadas también por los pináculos también pareados. Y bueno, en el interior, un altar de 3 niveles que está rematado por una escultura con un angelito. Todo esto es de mármol. Está pues ricamente decorada esta capilla, y hace poco, creo que en 2010 o 15 por ahí, querían quitarla del lugar, querían cambiarla, pero la gente se opuso y pues lo logró, entre ellos pues la familia de Villa, y se logró quedar en el lugar que estuvo originalmente. La que sigue. Bueno, su sepulcro al morir, existen varias versiones de que los restos mortales de Villa nunca salieron del Panteón de Dolores, en Durango, ya que la tumba fue profanada 3 años después de su muerte para cortarle la cabeza con el fin de cobrar una recompensa de $50,000, y que, por cierto, ya no estaba vigente, por lo que al ser trasladada a Ciudad Juárez, donde se vino abajo, y ya hubo que deshacerse de la cabeza para que, según cuenta la historia, fue enterrado en la hacienda del Cairo. Realmente esto no se ha comprobado, todo son versiones. Lo cierto es que, bueno, esta es la tumba original. Actualmente bardearon el lote con una reja, y bueno, ahí está la de Pancho Villa, pero también están algunos familiares. Está la tumba más su personaje no, porque él, su última morada fue la del Monumento a la Revolución. Para conmemorar el centenario de la independencia en 1910, el presidente Porfirio Díaz convocó un concurso internacional para la realización de uno de los más grandes y lujosos palacios legislativos del mundo. Fue el reconocido arquitecto francés Émile Bernard quien ganó la realización del proyecto Palacio Legislativo Federal, que es este que vemos arriba en color, que era un gran proyecto neoclásico. El inicio del movimiento revolucionario hizo que la obra del Palacio Legislativo quedara sin recursos. La construcción se suspendió en 1912, dejando abandonada su estructura metálica que quedó expuesta por 2 décadas. Y ahí vemos la estructura cómo quedó, y así quedó por 20 años. Al término de la revolución, Émile Bernard quiso rescatar su proyecto y presentó al gobierno de Álvaro Obregón la adaptación de la estructura en abandono para convertirla en un panteón para los héroes de la guerra.
Sin embargo, este intento quedó frustrado con las muertes de Obregón y Benar. El arquitecto, el que sigue. El arquitecto Carlos Obregón Santacilia, en 1933, rescató la obra inconclusa de Emil Benar, que tenía un gran valor arquitectónico. El monumento se constituyó como mausoleo en 1936 y se concluyó en 1938. Fue concebido también con un mirador público que permaneció abierto durante 3 décadas. A partir de 1970, el acceso al elevador del Monumento a la Revolución quedó obstaculizado de forma permanente e irreversible, y el mirador público desierto. En 2009, para conmemorar, ay, qué raro que no está la última que puse. A ver, dale apriétale una, a ver si no, entonces no. Regrésate. No sé por qué no está la otra, pero bueno. En 2009, para conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, la totalidad de la Plaza de la República fue remodelada y el monumento y museo de la revolución recuperados, remodelados y restaurados. Actualmente es uno de los más simbólicos de la Ciudad de México y forma parte de un conjunto integrado por el propio monumento, la Plaza de la República y el Museo Nacional de la Revolución. Se localiza en la colonia tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la Alameda del Centro Histórico de la Ciudad de México. Las fotos que vemos arriba, bueno, la primera es cuando se estaba ya construyendo con el proyecto de Obregón Santacilia. La segunda ya es terminado y años después. Y la última es ya como está actualmente y la de hasta abajo igual. Es una bella obra arquitectónico estilo Art Deco, realizada en cantería, color claro, en contraste con la piedra negra volcánica de la parte inferior. Tiene forma de un gran templete, 4 gruesos pilares y arcos de 26 metros rematados por una cúpula doble. La interior recubierta de cantería y el exterior de cobre patinado. Las esquinas superiores de los pilares están decoradas con los grupos escultóricos, la independencia, las leyes de reforma, las leyes agrarias y las leyes obreras, diseñadas y ejecutadas por el escultor mexicano Oliverio Martínez de Hoyo. Dichos pilares en su interior albergan los restos de Carranza, Madero, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Pancho Villa. Aquí, bueno, pues como les señalaba, son las fotos de cómo se fue construyendo y realmente ha quedado igual. Lo que cambió mucho fue la plaza, bueno, y también por dentro, porque como se le puso un elevador en medio que ha sido muy criticado, aquí no se ve, había puesto yo una foto, no se veía, pero no sé qué pasó. El caso es que ahora pues por lo menos sí se puede subir, el mirador desde ahí se ve muy padre la parte, se ve la Alameda y se ven toda la parte que rodea al Monumento a la Revolución. Y bueno, en 1942 fue llevado del Panteón de Dolores de la Ciudad de México al Monumento a la Revolución Venustiano Carranza. En 1960, Pino Suárez, que estaba en el Panteón Francés de la Piedad de la Ciudad de México, fue llevado al monumento y Pino Suárez, que estaba junto a él, fue llevado a la Rotonda de las Personas Ilustres. En 1969, Plutarco Elías Calles, que también estaba, bueno, su monumento sigue en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México, fue llevado al Monumento a la Revolución. Y en 1970, año en que murió, Lázaro Cárdenas fue enterrado directamente en el Monumento a la Revolución. Y en 1976 se trajeron los restos de Pancho Villa. Pues algunos dicen que solamente había un fémur y otros dicen que eran
huesos aislados. El caso es que, bueno, el símbolo está ahí. Y aquí vemos en una de los pilares que está Pancho Villa, y ahí se ve su nombre. La que sigue, que creo que también, yo creo que no di el último, pero bueno, son regrésate. No es la última versión, pero pásate. Bueno, las consideraciones finales. El objetivo de mi plática fue, como su título lo dice, conocer la última morada de Pancho Villa, y para ello presenté una semblanza muy general de su vida, basada tanto en sus memorias como en otros escritos que hablan tanto a favor como en su contra. Algunos lo consideran un héroe y lo adulan completamente. Para otros es un villano y señalan todas sus malas acciones. Sin embargo, mi interés no fue alabarlo ni destrozarlo, simplemente mostrar por medio de fotografías las diferentes etapas de su vida, como sostén de familia, fugitivo, bandolero, jefe de la División del Norte, general, carnicero y hacendado. Asimismo, mostrar los lugares y construcciones donde vivió y sus monumentos funerarios. El mausoleo que se mandó a edificar donde nunca estuvo. El sencillo sepulcro en donde sí fue sepultado, y el monumento a la Revolución de la Ciudad de México, donde finalmente descansan sus restos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Ethel. Excelente, excelente la charla. Y entonces, aquí ya tenemos una pregunta precisamente del profesor Diego. Adelante. Cita, en medio de todo lo que son los conflictos por la memoria, ¿cómo se resuelve? O sea, nada más con esas metáforas de los espacios funerarios, ¿qué pasaría donde esta gente se pudieran poner a conversar una vez se cierra para el público ese mausoleo? ¿Cómo es ese casting, esa reunión de diferentes? Porque es que realmente en el panteón quedaron mezclados todos los que se querían, los que no se querían. ¿Cómo se ha debatido? ¿Cómo se interpreta esa recreación de la memoria y ese juntarlos todos ahí en ese monumento a la revolución? Pues precisamente es contar parte de los personajes importantes de la revolución que estuvieron a favor o en contra, eran amigos o enemigos, o en determinado momento fueron amigos y después enemigos. Pero están ahí todos los, bueno, no todos, porque yo creo que podría estar ahí Felipe Ángeles, porque para mí Felipe Ángeles sí fue un gran general. Pues esa es mi respuesta. Y en ese debate, cuando ya se hizo y ahora sirve mucho, pues, o sea, como historiador me parece muy interesante porque tenerlos ahí todos juntos ayuda, o sea, cada cuerpo, cada nombre termina siendo como un punto de conexión como con esa historia. Pero ese debate, ¿cómo hacer que la revolución termine siendo como algo que una a los mexicanos, al menos en ese relato, básicamente cómo se ha construido la memoria a partir de eso y ahora pues en este centenario? Pues mira, te voy a decir, hay igual que, bueno, que creo que anda dividida toda la humanidad, hay quienes dicen que el error de Porfirio Díaz fue la reelección última, pero que Porfirio Díaz hizo muchas cosas buenas en México. Y hay otros que, bueno, que la revolución y quieren desaparecer a la revolución, quieren desaparecer a Porfirio Díaz, pero no pueden desaparecerlo porque las ciudades se modernizaron. Está el Palacio de Bellas Artes, todos los teatros de los diferentes ciudades, ahí están demostrando que, bueno, no todo fue malo, ni todo fue bueno, ¿no? Y igualmente en la revolución causó muchos destrozos,
quitó muchas cosas que no debería de haber sido. En fin, pues es polémico, ¿no? Yo creo que la revolución tuvo sus cosas buenas, pero también tuvo cosas bastante malas, porque después se convirtieron en hacendados los revolucionarios y hicieron lo mismo que ellos, por lo que pelearon, ¿no? Entonces, es muy polémico. Profesora, usted nos describía en un momento pues de su presentación esta capilla diseñada precisamente como última morada y todas las referencias estéticas que tiene. Oyendo esa descripción, yo pensaba, no, Dios mío, pero esto es un bombardeo estético, por donde uno lo mire. Columnas de tal estilo, ángeles de tal otro, rosetones de tal estilo, columnas del otro estilo. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo podemos explicar e interpretar este tipo de construcciones, no solo con el propósito que tienen, sino también que funcionan como una especie de síntesis o de resumen de corrientes estéticas que se están imitando en América Latina, o sea, se imitaron durante todo el siglo XIX y todavía durante gran parte del siglo XX? ¿Cómo podemos interpretar digamos, como todo ese ejercicio de emulación y cómo lo podemos explicar? A ver, ¿cómo podemos explicar qué? Perdón, no te entendí bien. Sí, todo ese ejercicio de, que no le quiero decir imitar porque sería como muy brusco, pero sí como de apropiarse de todas estas características estéticas arquitectónicas, que entonces se funden las unas con las otras y que de hecho empiezan a constituir características de los espacios en nuestras ciudades. Sí, y que son parecidas. Bueno, pues yo pienso que la historia es inseparable de la arquitectura, ¿no? O la arquitectura es inseparable de la historia. Y en las corrientes estilísticas forman parte de la historia. Por ejemplo, el eclecticismo que fue en toda América. En toda América fue el eclecticismo que eran los neos, pues también forman parte de una corriente de volver al pasado. Y yo siento que el Art Deco fue como algo novedoso, algo, y bueno, en México, por ejemplo, el Art Deco adquirió características muy especiales porque hay muchas construcciones que tienen elementos de la arquitectura prehispánica. Entonces, pues yo siento que eso es como que la arquitectura no puede estar separada de la historia y de los hechos, de los acontecimientos sociales, de los artísticos, etcétera, ¿no? No sé si contesto a tu pregunta. Sí, profesora, muchísimas gracias. No sé si hay otra pregunta, otro comentario. Ya es agradecerte, Torcita, en nombre de la universidad y de la red. Y como nuestros amigos de la red, para que sepas que ahorita nos van a ver en diferido, entonces para que tú les puedas expresar también tu saludo ahorita en este México centenario y que el próximo año va a ser sede de la red. Entonces, tus palabras finales de saludos a la red y de invitación para el próximo año. Ay, pues muchas gracias. Espero les haya gustado. Profesora, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta ocasión y a los que acompañan fielmente pues a nuestra cátedra de historia en la Universidad Pontificia Bolivariana. Esperamos seguir contando, esperamos tenerla también, profesora Ethel, en próximas oportunidades para seguir compartiendo estos temas de patrimonio arquitectónico, histórico y funerario. De nuevo, muchísimas gracias. Pues muchas gracias y claro que sí seguiré. Digo, si me invitan, con mucho gusto. Claro que sí. Entonces, con esto nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.